Félix, a ver, lo negro, usted como docente, vamos a apelar al docente, después hablaremos también con el constitucionalista, a pesar de que es todo en uno, ¿no? ¿Cuál es la verdad de todo esto? La verdad de todo esto es que hay un gobierno que identifica a la educación pública estatal de la misma forma, con el mismo concepto con el que hace referencia al Estado. Milei ayer en su discurso ha hablado del fin de la era del Estado presente. Sí. A su vez, en muchas oportunidades él ha dicho que es un anarcocapitalista que ve en el Estado a una mafia y a un elefante que pisa, ¿no?, los derechos y las libertades de la gente. Indudablemente, todo lo que viene del sector estatal, no veo por qué la educación no va a ser de otra manera, para Milei es veneno. Entonces, de cualquier manera, yo digo, detrás de esto específicamente, que es el desfinanciamiento de la universidad pública estatal, no voy a poner esto específicamente, porque el mismo Milei, en el proyecto de ley bases original que presentó y que después retiró en el Congreso de la Nación, hacía referencia a una universidad pública a la que no se le debía ni podía colocar impuestos ni gravámenes. Ese es el artículo 553 de la ley base, que ya no es proyecto, ya fue retirado. Pero en esta cosa contradictoria, por un lado, de subestimar la educación pública estatal, la Universidad de Buenos Aires y tantas otras universidades de gestión estatal, y por otro lado, en su proyecto de ley, sostener la gratuidad, el ingreso irrestricto, etcétera, etcétera. Tiene que ver un poco con la confusión que Milei ha presentado en muchos aspectos de su gestión, trasladado al ámbito impositivo, me corta un brazo antes de aumentar un impuesto y luego aumenta los impuestos, libertad, por ejemplo, para precios y salarios, y sin embargo después vuelve para atrás con la cuestión de la medicina prepaga, no querer avalar una negociación de un gremio y de una paritaria entre privados porque no le gusta el número, el porcentaje que se aumenta. Camioneros, sí. Indudablemente hay algunas contradicciones en estas cuestiones, y la verdad que acá lo que me parece que hay es la fijación fundamentalista de un ítem, que es déficit cero. Claro. Él busca eso, y no importa quiénes quedan en el camino, si universidades, profesores, trabajadores, etc. Hay que llegar a eso, y ahí estamos con un gran problema. ¿Usted cobró su salario? Sí, yo lo cobré, sí. ¿Lo cobró? Sí. ¿Y usted en qué vio, por ejemplo, recortes en el ámbito donde está? No, a ver, yo en lo particular, yo soy docente de la Universidad de Buenos Aires desde hace 30 años. Sí. Estoy en la Facultad de Ciencias Económicas y estoy en la Facultad de Derecho. Ajá. Por concurso, o sea, estoy compenetrado con la problemática de la facultad. En estas dos facultades yo no he visto, no he percibido a dónde está el recorte. Pero tengamos en cuenta que la universidad, que el recorte es así por lo siguiente. La universidad tiene una partida presupuestaria de la cual utiliza el 90% para pagar salarios, el 9% para gastos de mantenimiento, y después hay un porcentaje para asignaciones específicas de funcionamiento y demás, hospitales, universitarios y demás, o partidas específicas. Yo en la parte salarial no he visto la disminución, pero hay una realidad. El presidente dice que aumentó el 70% las partidas, y lo hizo respecto de un porcentaje que tiene que ver con el gasto de mantenimiento, claro, no respecto de todo. Y además se está manejando presupuestariamente con el presupuesto del año anterior, porque no fue aprobado el de 2024, y hubo una inflación interanual de casi 300%, que hace que ese presupuesto hoy signifique mucho menos nominalmente, claro, en dinero. Luis. Sí, doctor Lo Negro, hay una larga tradición argentina liberal, sí, la de los años gloriosos de la generación del 80, cuando el país dejó de ser la ex colonia más pobre de Sudamérica para pasar a ser el país con ingreso per cápita más alto del mundo en 2 o 3 generaciones. Y una clave no solo fue la libertad de comercio, los ferrocarriles, las inversiones, el boom exportador de la Argentina, la Constitución de Alberdi, sino también Sarmiento y lo que significaba Sarmiento. Esa tradición liberal creía en la educación pública,
Sarmiento fue a buscar lo mejor que había en el mundo en ese momento, que eran las maestras norteamericanas famosas, y las trajo e importó ese modelo que dio resultado. Milei representa en este sentido una versión un tanto más extrema en la escala de lo que se considera el liberalismo, de las ideas de libertad. Interesante esa referencia, porque si de Sarmiento hablamos, Sarmiento fue presidente entre 1868 y 1874. Le tocó lidiar con la fiebre amarilla. Hizo un censo, el primer censo que hizo en 1869 arrojó 1.800.000 habitantes. y 70% de analfabetos. Claro. Debió poner el foco en la educación porque era justamente lo que necesitaba este desierto que era la Argentina, que tenía más kilómetros cuadrados que habitantes, para poder crecer. Esto de las maestras es cierto. Y sin embargo, aún con fiebre amarilla, que le tocó también esa epidemia que tuvo, no le resultó incompatible la necesidad de atacar y utilizar recursos del Estado para atacar la fiebre amarilla, sino que lo pudo compatibilizar con el progreso, la Escuela Naval, el Colegio Militar, 1000 escuelas distribuidas en todo el país, maestras que trajo de afuera, Observatorio Astronómico Nacional. Es el claro ejemplo de cómo se puede compatibilizar el derecho a la salud, que es como el derecho a la alimentación. Un pueblo que no es culto es un pueblo que está destinado al fracaso. Un país que no tiene un pueblo culto está destinado al fracaso. Entonces, ese ejemplo de Sarmiento me parece excelente destacarlo. Y yo además creo que Milei, con su criterio libertario, excede los postulados benevolentes del liberalismo. El liberalismo no plantea la inexistencia del Estado, ni que el Estado es una mafia. Todo lo contrario. Lo que pasa es que plantea un Estado musculoso, chico, pero musculoso, fuerte. Roca... Alberdi. Roca es el paradigma de la generación del 80 liberal, claro, que proponía, de hecho se dice que fue el creador del Estado nacional como tal, del Estado fuerte. Bueno, cuando él asume la presidencia, se dice que se terminó el proceso de consolidación del Estado Nacional en 1880, con la cesión de la ciudad de Buenos Aires como capital de la Argentina. Pero ese liberalismo es el liberalismo progresista, el liberalismo que toma al Estado como un elemento fundamental para, dedicado a lo que tiene que hacer, y hablamos de la defensa de la seguridad, de las relaciones exteriores, hablamos de la educación, de la salud, haciendo lo que tiene que hacer. No es un Estado elefantiásico, sino reducido a aquellas cosas para las cuales fue creado. A ver, hoy es el día de, ¿no? Hoy. Ahora, mañana, ¿qué pasa? Porque después de la marcha, está bien, insisto, para mí está bien porque siempre los gobiernos, a todos, con mayoría, minoría, lo que sea, pero gobiernos al fin, hay que demostrarle que los estamos vigilando, o que nos estamos oponiendo, o que lo que están haciendo, o lo que pretenden tal vez inclusive hacer, está mal. Está muy enojado Milei, parece. Pero aparentemente, ahora vamos a hablar de eso también, Luisito, sí. Aparentemente, y en este caso, a partir de mañana, ¿qué puede pasar? Con un gobierno que es distinto a todo, un presidente que es distinto a todos los otros, que no es político, a pesar de que hoy lo es, y que aparenta que por más marcha que le hagan, si él está en un objetivo eso de déficit cero y va a encaminarse ahí, se torcerá un poquitito hacia la izquierda o hacia la derecha, más hacia la derecha que a la izquierda, pero el objetivo lo va a querer cumplir. Cuando uno... Y no digo que quiera cerrar las universidades. No. De hecho, él no plantea cerrar las universidades. Y como digo, ha planteado la gratuidad de la enseñanza, con la que yo particularmente no estoy de acuerdo, porque yo creo que la universidad... inclusive, digo específicamente la de Buenos Aires, pero la Universidad Estatal podría tener un arancel. ¿Y a quién? ¿A quién? ¿A quién arancelar? Claro. No, digo la universidad pública. ¿Pero a quién arancelás? Porque es un derecho, digo, a todos. Un derecho igualitario. Sí. Pero es un derecho, digo, se han abierto 50 sedes de universidades en distintos lugares del país para que la gente no tenga que venir a Buenos Aires, que es el centro de... Sí, pero eso no es incompatible con colocar un arancel al... El derecho de estudiar es un derecho que tiene que ser preservado
La igualdad de oportunidades tiene que ser preservada. Lo que implica que el que puede pagar podría pagar algo, tal vez. Pero es que la Constitución Nacional, cuando habla de gratuidad, hace referencia a la educación pública estatal en general. Algunos me dicen, bueno, pero eso es todo, primario, secundario, universidad. Ahí es donde uno puede decir, bueno, pero los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional se refieren a la gratuidad de la educación inicial, de la primaria, la obligatoria, de la elemental. Podríamos nosotros agregarle la secundaria, pongamos. Pero no hay por qué incorporar allí, dentro del concepto de gratuidad, a la universidad, porque también va de la mano con otro concepto del que habla la Constitución, que se llama equidad. Entonces dice la equidad y gratuidad de la educación pública estatal. Y no es equitativo que quien pudo pagar colegios privados, luego cuando llega a la facultad quiere hacerla gratis. Y ahí es donde aparece esto de, bueno, pero hay gente que no puede, hay gente que no accedería a la educación. No, porque ahí está el Estado. Ahí es donde el Estado tiene que intervenir para darle la oportunidad a los que no pueden, a través de un sistema de becas, a través de un sistema de facilidades, de donación, no sé cómo, pero el Estado tiene que ir por ahí. No es equitativo que el hijo de un gran empresario vaya a la UBA junto con el hijo de un obrero que hace un enorme esfuerzo para que vaya al mismo lugar. Entonces yo digo, si a los alumnos se les pide o se les cobra una cuota que también hay que tenerla dentro del marco de la razonabilidad. Uno se pregunta, ¿qué sería hoy una cuota de 30.000 pesos, por ejemplo? Bueno, ¿no? y eso es lo que plantean para los extranjeros. Por ejemplo, el otro día planteábamos acá el tema de arancelar para los extranjeros, que vienen de otras latitudes, por más que el preámbulo y el espíritu constitucional hable de que Argentina está abierta a todos los hombres del mundo que la quieran habitarla. Digo, ponerle un arancel a los extranjeros. Y me decían, no, es el 4% de la cantidad de alumnos. Bueno, pero a ver, no serviría, pero la verdad es que... Mariano, el proyecto Milei, Sí. otra vez vuelvo a la ley bases original, planteaba que cada facultad podría establecer un arancel para los extranjeros que no tienen residencia permanente. Claro, que Ajá. vienen a estudiar Claro. o a trabajar Menos momentáneamente del y se van. Bueno, o sea, fíjate vos cómo son las cosas. Yo justo ahí es donde digo, no solamente a los extranjeros que tienen una residencia permanente en la Argentina, también a los nativos, cobrarles, ¿en cuántas universidades del mundo la educación universitaria es totalmente gratuita? Muy pocas. No, Muy pocas. y tampoco en ninguna de las pocas. universidades con las que se mide la UBA en calidad de instituciones son públicas. Si uno se fija, por ejemplo, las famosas Ivy League School en Estados Unidos son todas privadas. Y vos ves el listado de las 20 mejores universidades del mundo, la que tiene Gonzalo, mejor ranking. pero perdón, eso no se... A ver, No, eso estoy- yo no perdón. te digo por vos, pero la verdad te digo, me cansa. Pero pará. Me cansa porque pareciera que no están algunos no están convencidos No. que la UBA es una de las mejores del mundo y te lo repito, Javi. te lo repito. Y no es el punto, nadie está discutiendo si es buena o mala la Universidad de Buenos No, Aires pero porque el es buenísima y te lo dicen Bueno, aquellos que vienen a estudiar. Pero el Los punto al fondos- que iba... pero estamos hablando de la cuestión Ya lo sé, económica. pero el punto al que iba, que estaba explicando el No te doctor... lo digo es por que- vos, no te No, estoy ya lo gritando, sé porque entiendo lo que vos decís, pero la realidad es que, para aportar el argumento que estaba dando el doctor Lonigro, el resto de las universidades que compiten con la UBA en estándares internacionales, que están entre las 30 mejores del mundo, Sí. justamente, aun cuando son universidades de, por ejemplo, México, Brasil, etcétera, tienen un sistema mixto, eso es lo que decía. Bueno, no estaba en lo- criticándolo, estaba en agregando los una Estados cuestión. Unidos, lo negro lo debe conocer bien, hay en general, todas las universidades más importantes tienen unos fondos como soberanos y viven de los intereses de esos fondos que son enormes. Harvard creo que 60.000 millones de dólares, algo así. Donaciones en general a lo largo del tiempo de grandes empresas. Tienen gran habilidad las universidades para recaudar fondos privados, Ajá. en las que no son públicas, ¿no? Y eso es una alternativa que habría que evaluar también. Lo que pasa es que acá le pedimos todo al Estado. Cuando hablamos de la educación decimos, todos tenemos derecho a educarnos y el Estado nos tiene que educar y nos tiene que proporcionar la educación. Comparto hasta que se termina la educación elemental. Tenemos derecho a trabajar, el Estado nos tiene que dar educación, nos tiene que dar trabajo. O sea, el Estado no es Papá Noel. El Estado se tiene que dedicar a propender al progreso, a la prosperidad de la gente. Bueno, facilitar las cosas para que la gente pueda acceder. Pero el que puede pagar, tiene que pagar, porque eso no es igualdad. En materia impositiva rige el principio de igualdad para que los impuestos sean constitucionales. ¿Cómo lo traducimos nosotros? Equitatividad.
Claro. Porque si el principio de igualdad en materia impositiva lo aplicamos tal cual, No sería equitativo. no Claro, sería sería equitativo. equitativo, claro. Sería regresivo. Acá pasa lo mismo. Entonces, no podemos hablar de equitatividad cuando todas las clases sociales van gratis a la universidad. Entonces, hoy por hoy, ¿usted considera, Félix, que tener una universidad pública es un lujo que no podemos tener los argentinos en este momento? Ni siquiera digo eso, porque aún cobrándole a la gente Sí. una cuota que sea módica, no estoy hablando de lo que sale estudiar en Massachusetts, Oxford, Stanford, Harvard, no, una cuota módica. Así todo, el alumno no solventa su propia carrera. El Estado tiene que igual salir a poner o sea, nos podemos imaginar que con 30.000 pesos que se pueda pagar por mes, un alumno no paga su carrera. Claro. Con los libros, los alumnos, por ejemplo, hoy es el Día del Libro, ¿no? El Día Internacional del Libro. Se decía por ahí que los alumnos, que todos los manifestantes iban a ir con un libro para mostrar. Sí. Pero ustedes no se imaginan lo que cuesta en la Universidad de Buenos Aires que los alumnos usen libros. No los quieren usar, usan fotocopias. Resúmenes, o estudiar de resúmenes. Tenemos un ministro... Que vaya a saber quién lo hizo y cómo lo hizo. O ellos mismos. Claro. Y después me causa gracia porque a veces dicen, pero yo mi resumen tenía esto. Como Es si que son caros los libros universitarios. Pero por eso digo... Son muy caros. Un libro de derecho es carísimo. Sí, yo Un soy tratado autor. de derecho. Bueno. Yo soy autor y sé lo que es eso. Pero ahí otra vez, quienes no pueden adquirir libros, ahí tiene que estar el Estado ayudando a los que no pueden para darle la misma oportunidad de los que pueden. Pero lo importante es que un profesional cuando recién se reciba ya tenga una pequeña biblioteca de lo que estudió. Más cuando es una Eso es cuestión muy de- digamos, por importante. supuesto. Ahora, doctor, El ideal. el gobierno hoy decidió ir para atrás y va a cortar con esta cuestión de buscar auditar la UBA. Ahora, legalmente, ¿puede el Ejecutivo hacer un trabajo de auditoría sobre las cuentas de las universidades o eso es solo menester de la Auditoría General de la Nación? Y cuando decís menester de la Auditoría General de la Nación, estamos hablando del Congreso. El de la Congreso Nación. Nacional, claro. O sea, ¿quién realiza el control externo en el manejo económico-financiero del sector público nacional, incluida la Universidad de Buenos Aires, que recibe fondos del Estado? Lo hace el Congreso. Es una tarea del Congreso, la GN. Lo que pasa que el Congreso, para hacer esa tarea, utiliza como quien hace el trabajo de campo a un órgano que se llama Auditoría General de la Nación. Y el presidente de la Auditoría General de la Nación, según la Constitución Nacional, es designado a propuesta del partido político de oposición con más legisladores en y el la Congreso. GN es la que está encargada, tiene que estar encargada de la auditoría en las universidades. Que La- de hecho el rector, el vicerrector dice, nosotros nos audita la GN. Digo por esto de que el gobierno dice que hay corrupción en las facultades, en la UBA, digamos, ¿no? En algunos sectores de la UBA, que hay números un poco flojos, papeles... Ahora, si el 90% se va solo en salarios, queda una porción que hay que investigar. ¿Sí? Y me parece... O sea, digamos, esta marcha pareciera que es contra también la auditoría, ¿no es cierto? No hay que hacer una auditoría a la UBA. Me parece que no es... Nadie dice que no hay que hacer, nadie se manifiesta en Es como una contra. intromisión del Ejecutivo A la directo con la autonomía. autonomía universitaria. Pero, Bueno, pero digamos, a ver, hay entes autárquicos dentro de la Administración Pública Nacional La FIP, por ejemplo. que son auditados por la CIGEN Ahora, internamente y por la GN externamente. ahora, era cierto también que las universidades nacionales en los últimos años, no pongamos desde cuándo, porque si no eso puede generar discusiones, o inclinar políticamente para un lado o para el otro, pero es cierto que eran controladas mayoritariamente por gente de un partido político, algunas la UBA por uno, las universidades del conurbano por otro. Cuando en el Congreso de la Nación se decidían qué universidades nuevas se abrían, había intercambio. Te doy dos de no sé dónde y vos me das una de no sé dónde. Era un botín político casi. Sí, por supuesto. ¿Y cuántas universidades se han abierto en los últimos años que terminaban siendo reductos de algunos sectores políticos? En la época del kirchnerismo se abrieron, no sé, Varias. centenas de universidades. Y a veces eran, digamos, bases desde las cuales se hacía política. Bueno, eso no está bien. Pero está funcionando un sistema de control de auditoría que no es del Poder Ejecutivo, sino del Congreso a través de la GN, y si está previsto, hay que usarlo y hay que auditar como corresponde, porque
todo ente, inclusive un privado que reciba fondos del Estado, tiene que ser auditado por el Estado Nacional. Doctor, por último, ¿a usted le parece que el presidente Milei, con todo lo que viene pasando desde el 10 de diciembre hasta acá, ley ómnibus, decreto DNU 70 y demás, es un presidente que no tiene en cuenta la Constitución? Yo voy a dar una respuesta. Es difícil la pregunta. Sí, es difícil, pero voy a dar una respuesta. A ver, yo tengo una percepción. Y es que al presidente le molesta. El presidente tiene objetivos y le molestan los límites. ¿Qué es esto que está acá? Por definición, límite al ejercicio del poder. Exacto. Y al presidente le molestan los límites. Uno de esos límites lo ejerce el Congreso de la Nación. Y al presidente le molesta el Congreso de la Nación. Lamentablemente, ellos se agarran de que la Constitución Nacional le permite a los presidentes ejercer atribuciones del Congreso a través de decretos de necesidad y urgencia. Entonces ellos dicen, cuando yo dicto un DNU con un montón, 300 y pico de artículos y abordo un montón de temáticas legislativas, estoy haciendo algo que la Constitución Nacional me permite. La respuesta es sí, pero cuidado, porque para que eso sea válido tiene que haber requisitos. Y uno de esos requisitos es que haya circunstancias pero tan graves y excepcionales que no se pueda esperar el trámite de la sanción de las leyes. Para mí, por ahí pasa la inconstitucionalidad de lo que hace Milei, de querer llevarse por delante al Congreso y ni esperarlo, y en ese punto está violando la Constitución. Y además, lo digo ya como una cosa conceptual, en su esencia está primero el objetivo y después la necesidad de tener límites. Nuevamente el liberalismo surgió como ideología para ponerle límite a los monarcas absolutos europeos. A Enrique VIII tampoco le gustaban los límites. A los monarcas no les gustaban los límites y eso hizo nacer un movimiento llamado constitucionalismo, a través del cual los estados empezaron a funcionar, los gobernantes, al amparo de normas constitucionales. Hasta el fallo de Estados Unidos, el de Maverick... Marbury Madison, que estableció el control Ese judicial. fue el control de la Constitución, el fallo por excelencia. 1803. Exactamente. ¿Te podés quedar un ratito más? ¿Sí? ¿No hay problema? No, es no muy hay interesante, Muy interesante, charlar y además, claro. Félix Lonigro, reiteramos para vos que tal vez te estás sumando ahora, Félix Lonigro, además de ser constitucionalista, es docente de la Universidad de Buenos Aires desde hace 30 años en Ciencias Económicas y en Derecho. Derecho, en Figueroa Cota, en Derecho Constitucional. Ni más ni menos. Bueno.